cardiovasculares. Vamos a mirar eso. Vamos a hablar de el factor de riesgo, los factores de riesgo presentes en nuestras vidas y, por supuesto, las estrategias preventivas, que yo sé que algunos ya conocen. Queremos es volver nuevamente a refrescar esas recomendaciones y, por supuesto, a despertar en ustedes el interés de la prevención. Quiero pedirles el favor, si hay alguien que tenga alguna pregunta, levante la manito, pónganla en la cajita del chat o puede interrumpirme, no hay ningún problema. Se trata de que podamos solucionar preguntas, dudas que puedan surgir. ¿Bien? Y también, por favor, quiero pedirles que diligenciemos un registro de evaluación y asistencia que les estoy poniendo aquí en la cajita del chat para que vayamos dejando documentada la sesión. Comparto nuestra presentación, equipo. Por favor, manito arriba si la están visualizando. ¿Sí? Sí, ¿Todos señor. la están viendo ya? Perfecto, muy bien. Bueno, entonces miren, dentro de las enfermedades que más mortalidad producen en Colombia, primera causa de morbilidad, significa de atención, de hospitalizaciones, de consulta, y de mortalidad, pues significa muerte, están las enfermedades del sistema cerebrovascular y las conocemos popularmente como derrame cerebral, isquemia cerebral, ¿cierto? De pronto un poquito más elaborado el nombre, isquemia, no se aprendan ese nombre. Isquemia significa obstrucción cerebral, derrame cerebral, ruptura, accidente cerebrovascular hemorrágico sería el término médico. Y las enfermedades coronarias, que hay bastantes tipos de enfermedades coronarias, pero pues la más común significa tener una arteria del corazón obstruida por una placa de grasa que se llama ateroma. Esas enfermedades cardiovasculares, cardiovasculares, nos llevan a mortalidad y a disminuir a las personas que no mueren, a disminuir sus años de vida saludables, sus años de vida bien, porque uno puede vivir mucho, pero mala calidad de vida y no queremos que eso ocurra. Por supuesto que no queremos que eso ocurra. Entonces tenemos que entender que en nuestra vida uno decide tener factores de riesgo. Uno decide tener algunos factores de riesgo y uno tiene algunos factores de riesgo que uno no decide tener. Para el tema cardiovascular, quiero que ustedes comprendan que un peligro cardíaco o vascular está dibujado aquí en esta grafiquita como el triangulito de color rojo. Por ejemplo, yo decido comer mal y entonces tengo obesidad. Es un factor de riesgo. La consecuencia, pues puede ser diferente, ¿no? Puede que no haya. Eso son probabilidades. Son probabilidades. Si yo tengo factor de riesgo, yo decido fumar. Yo decido ser gordito, no hacer nada para disminuir mi peso. Yo decido no hacer ejercicio o hacer ejercicio, ¿no? Que sería lo ideal. En todo caso, nosotros tenemos unos factores de riesgo que a veces uno decide tenerlos. Eso es como cuando uno compra un boleto de lotería, equipo, ojo a esto. Como cuando ustedes se compran un boleto para ganarse una lotería, usted se mete su boleto con una probabilidad de, no sé, una probabilidad en 2 millones de ganarse el premio mayor. Si usted compra dos, pues tiene dos boletos, dos números, dos probabilidades de ganarse la lotería, ¿cierto? Si compra tres, si compra 100, si compra 1000, tiene más probabilidades. Pasa lo mismo con los factores de riesgo. Tendríamos probabilidad de enfermar. La enfermedad la represento en esta muñequito como este signo de explosión, de consecuencia. Y entonces nosotros podemos tener a veces factor de riesgo alto y lo que tenemos que hacer es disminuir ese factor de riesgo a través de unas estrategias de control. Este mismo monachito que puse aquí es lo que aplica para los factores de riesgo laborales. Cualquier factor de riesgo o peligro laboral, ergonómico, biológico, psicosocial, físico, nosotros en el trabajo ponemos barreras de control para disminuir esa probabilidad. Miren, la probabilidad muy alta la bajamos. Lo mismo pasa en la vida. Nosotros decidimos poner controles, barreras, detener ese factor de riesgo y si no, pues entonces tenemos unas consecuencias. Creo que eso lo sabemos todos, ¿cierto? Creo que eso lo sabemos todo. Lo que pasa es que a veces en la vida hay factores que uno no puede controlar. Para nombrarles algunos. Uno no puede controlar la edad y la edad es un factor de riesgo. El envejecimiento y no podemos controlarlo porque todos vamos a envejecer.
No podemos controlar el hecho de haber nacido hombres o mujeres. Los hombres tienen más factor de riesgo, tenemos más factor de riesgo que las mujeres. Eso tiene una explicación bioquímica, ¿sí? Y pues, hombre o mujer, bioquímicamente hablando, ¿cierto? Los hombres, bioquímicamente hablando, tienen más factor de riesgo cardiovascular que las mujeres. Tiene que ver con las hormonas, tiene que ver con el metabolismo del colesterol, tiene que ver con la testosterona o los estrógenos. Esa es la realidad. Es un factor de riesgo. Tampoco puedo cambiar la raza, ¿sí? Entonces yo puedo haber nacido un poquito más morenito y otro puede haber nacido un poquito más blanco porque su línea poblacional, genética, pues le da esa raza, ¿cierto? Que hoy somos un poquito como mezcladitos, ¿cierto? De todos modos, todavía hay ciertas personas que tienen menos probabilidad. Ahora, si yo nací más amarillito en Asia, o si nací más negrito en África, o si nací más negrito en América, es diferente. Y entonces cada uno, esa es una factor de riesgo que uno no puede cambiar. Y lo otro es la herencia, la genética, factor de riesgo que uno no puede modificar. Porque si en la familia hay antecedentes cardíacos, vasculares, cerebrales, accidentes vasculares, cáncer, algunas de esas enfermedades nos dan más probabilidad de adquirirlas. Probabilidades. Yo puedo manejar esas probabilidades entendiendo que hay otros factores que sí puedo modificar. Y en esta imagen, me quedo como un poquito borrosa, ¿cierto? En esta imagen que pongo acá, aquí están los que yo sí puedo cambiar. Porque yo sí puedo monitorearme los parámetros y saber si los laboratorios, aquí ven un glucómetro, si el azúcar está alto, está bajito y hacer pues actividades de alimentación para cambiar eso. Yo puedo ir con el doctor y el doctor me ayuda a revisar mi factor de riesgo y él me pone una terapia o me da unas recomendaciones y yo las sigo. Y yo me alimento y hago ejercicio y entonces cambio mis hábitos inadecuados por buenos hábitos y ahí sí está la decisión de cada uno. Y entonces hay factores de riesgo, ojo, que no puedo cambiar, mírenlos aquí por favor, y factores que yo sí puedo cambiar. Y recuerden que tener estos significa probabilidad, no quiere decir que vaya a ocurrir. Pero aquí están. Entre más edad yo tenga, más riesgo cardiovascular. Entre más morenito, de acuerdo a la estadística, hay más riesgo cardiovascular. En hombres, más riesgo cardiovascular que las mujeres, ¿cierto? Antecedentes familiares, más riesgo cardiovascular que el que no tiene antecedentes familiares, más riesgo existe. Probabilidades, que son las rifas, los boletos de lotería que yo tengo para expresar una enfermedad. Y están los que sí puedo modificar, mírenlos. El tabaco. Yo puedo decidir si fumo o no fumo. Y aquí la idea es que decidan no fumar. Si aquí hay fumadores, pues tienen que entender que el cigarrillo es un factor causal de enfermedad cardiovascular, vascular, que aumenta el riesgo de que las arterias se endurezcan. Todas las arterias, no las del corazón ni las del cerebro, todas del cuerpo. Entonces habrán manifestaciones en diferentes órganos del cuerpo. Y entender que el tabaco produce cáncer también, ¿no? Y enfermedad pulmonar obstructiva y más probabilidad de eventos vasculares, infartos, angina, derrames cerebrales, entre muchas otras cosas más que el cigarrillo nos genera. Entonces yo puedo decidir, ¿fumo o no fumo? Yo debería modificarlo si tienen ese factor de riesgo. Incluyan, por favor, el vapeo, el cigarrillo electrónico, que hoy también cobra relevancia, tanto que en Colombia la norma ya ahorita en abril nos dijo, hey, hablen del tema de vapeadores, pongan en sus espacios de trabajo un aviso que diga que aquí ese escenario es libre de humo de tabaco y de vapeadores, que no es humo, es vapor, que no es lo mismo, que tiene otras consecuencias diferentes, pero que afecta sin lugar a dudas la salud de la gente y que como se consume muy tempranamente por niños, porque es a esa edad donde se empieza, chicos de 13 14 menos años a veces, usando vapeador, pues va a tener consecuencias sin lugar a dudas. Si ustedes van a buscar en redes, por favor, la tarea sencilla, ponga ahí
consecuencias del vapeador electrónico y van a encontrarse noticias sueltas, aisladas, casos. Y esos casos dicen neumonitis química, enfermedad pulmonar, infartos, UCI, van a nombrar eso, van a darse cuenta, casos aislados que se están estudiando, consolidando en estudios más organizados y que dentro de poquito vamos a tener unas estadísticas muy precisas y unos análisis muy claros del vapeador. Entonces, este es un factor de riesgo que yo decido quitar a Oblong. Quitémoslo, por favor, porque pues entre más tenemos factores, más probabilidad de enfermar del corazón, de las arterias, de todo el cuerpo. El ejercicio es el factor protector, eso lo sabemos. El sedentarismo es aquel que, cuando uno es sedentario, es aquel que no hace más de 30, perdón, que hace menos de 30 minutos de ejercicio al día, vascular, cerebral, que le ponga a mover sus arterias y sus venas. El ejercicio cardiovascular, correr, trotar, nadar, montar en bicicleta, caminar rápido, son ejercicios cardiovasculares, que respire, que se mueva, que además le contribuya a que su musculito se desarrolle. Y entonces esa actividad le va a ayudar a prevenir enfermedad y si no lo hace, pues entonces es un factor que le suma, factor que lo puede llevar a enfermedad vascular, factor de riesgo que hay que intervenir. Yo decido si lo hago o no lo hago. El estrés, factor de riesgo que podemos controlar y hay hoy muchas cosas que nos estresan, muchas cosas. La salud mental de la gente en el mundo ha cambiado, ha aumentado el factor de riesgo, la capacidad de la gente de hacer, de elaborar los problemas mentales parece haber cambiado. Muchos factores contribuyen en el tema, ¿no? La misma inteligencia artificial, la misma tecnología, la carga laboral, las ciudades crecientes, ¿sí? En las deudas, todo. A uno lo estresan muchas cosas, pero resulta que el factor estrés es un tema natural del ser humano. Es necesario el estrés para la vida. Porque el estrés, que tiene una explicación bioquímica allá dentro de nuestro cuerpo, se produce cuando yo tengo que responder a una situación de emergencia. Mi cuerpo libera a través de una hormona, a través de unas sustancias liberadas por glándulas suprarrenales, se llaman, una hormona que se llama cortisol y adrenalina para que yo me escabulle ante el problema, ante el peligro, ante los problemas, para que yo me oculte, para que yo corra, para que yo coja fuerza en esas piernas y tenga que huir. Eso es el estrés. Pero a veces hay miedos imaginarios, no reales, que son las preocupaciones que a mí me estresan, ¿cierto? Nos estresa el rendimiento del trabajo, entregar el informe de contabilidad, el pendiente de la gerencia, el llamado que me hizo recursos humanos, que no sé para qué será. Me mete a mí un miedo infundado, un miedo que no es real, y entonces hace que esa hormona, adrenalina, cortisol, de las suprarrenales esté liberada constantemente y ese estrés crónico me genera factor de riesgo porque me aumenta las secreciones gástricas, me da gastritis, porque me aumenta la frecuencia cardíaca, porque me ponen las arterias más tensas, me las endurece incluso. Entonces tengo un factor de riesgo cardiovascular. Y es más, el estrés me pone a comer a deshoras, no me deja dormir, no me deja descansar. Entonces, como a deshoras, pues tengo malos hábitos porque me da hambre en cualquier momento, como a deshoras, me da gastritis. En fin, el estrés tiene unas manifestaciones bastante complejas y hoy, pues, mucha gente carece de niveles de afrontamiento. Hay muchos colombianos que somos muy buenos para trabajar estresados. De último momento, a mí déjeme el informe para el lunes, yo lo hago el domingo por la noche o yo lo hago el lunes por la mañana antes de entregarlo, o el trabajo de la universidad, y así nos rinde, trabajamos bien, tienen buen nivel de afrontamiento, manejan perfectamente el estrés, pero no siempre. Hay gente que no es capaz, hay gente que tiene dificultades. Es más, para unas cosas muy buen manejo y para otras, pues una desestabilización completa que nos genera factor de riesgo. Y si aquí yo tengo que dejar de fumar, y si aquí yo tengo que hacer ejercicio, para el estrés no hay una fórmula especial. Para mí, como médico, es fácil decirle, deja el estrés. ¿Cómo? Sería la pregunta, ¿no? Entonces uno dice, pues haga ejercicio, pues duerma, pues vaya a yoga, pues respire profundo, pues duerma, pues váyase de vacaciones.
Y entonces la gente se va de vacaciones y vuelve más estresada y endeudada. Y la gente respira, y y se estresa haciendo yoga. Y se estresa intentando dormir. Y entonces el manejo del estrés no les funciona. Esta no hay una fórmula mágica y única para poder manejar el estrés. Quiero pedirles, por favor, a todos aquí que escriban situaciones del diario vivir que los puedan estar estresando. Pongan en la cajita del chat, del tráfico, las deudas, la política, el jefe, pónganlo por favor, porque esas son formas de generarnos estrés y tienen que aprender a manejarlo. No hay una fórmula mágica, hay que aprender a manejarlo, por favor. Bien, factor de riesgo que está presente. Factor de riesgo que está presente en nuestra población colombiana es el mal manejo de los azúcares en el cuerpo, en la sangre. Y eso representa con el tiempo la aparición de la diabetes. Si en este escenario, equipo, hay una persona con diabetes, aquí en este auditorio hay una persona con diabetes, ojo, no puede estar sin glucómetro. Si ustedes tienen un amigo, familiar, conocido que tenga diabetes, no puede andar por la vida sin un glucómetro. Tiene que regalarle un glucómetro. Y las tiras reactivas de los glucómetros tradicionales, pero las tecnologías hoy permiten tener glucómetros de monitoreo continuo y valen, al fin de cuentas, en el año ahorra mucho dinero si usted compra uno de esos. Entonces se pone el parche acá, tiene una agujita y un monitor y entonces usted puede mirar su comportamiento del azúcar todo el tiempo y decirle al doctor cómo está sus niveles de azúcar. Un diabético no puede dejar de conocer sus niveles de azúcar en sangre. Un diabético puede y debe conocer su enfermedad, saber cómo funciona su páncreas. Él debe saberlo. No se necesita ser médico para entenderlo. Se puede asociar a un grupo, un blog, a más gente que tenga diabetes, a grupos de TikTok, de WhatsApp, de YouTube, para que usted conozca la enfermedad y pueda comprender que usted puede alimentarse bien, normal, en ciertos momentos y hacer restricciones en otros momentos. Se puede tomar un whisky si quisiera, si maneja bien su estrés, su diabetes, perdón. Se puede comer el helado si maneja bien su diabetes y si por supuesto liga otras estrategias de prevención. Tiene que entender el diabético que aquella enfermedad lo puede llevar a perder la visión si no hay un control adecuado o que tienen una complicación en los pies. El pie diabético es tenaz, es una enfermedad compleja, es una complicación crónica de la diabetes que no debería suceder. No debería haber ningún amputado por un pie diabético, ni debería haber una persona en falla renal en una unidad renal que, haciendo que un aparato le trabaje por sus riñones por culpa de un mal manejo de la diabetes. No puede pasar eso. Un diabético puede curarse. Un diabético puede conocer, debe conocer su enfermedad. Y la presencia de la enfermedad es factor de riesgo vascular. Y antes de la diabetes, equipo, hubo señales que a usted le advirtieron que estaba pasando el tema. Y eso se llama glicemia alterada en ayunas. Más popularmente, el doctor le va a hablar de prediabetes. Prediabetes le va a decir. Término que no existe médicamente, pero que es una forma de uno como médico hacerse entender para decirle al paciente que lo que le está sucediendo es que su insulina anda funcionándole como mal, que su insulina que la produce su páncreas ya no está trabajando bien, que su insulina le está generando unos balances inadecuados del azúcar. Y entonces tiene que entender que la insulina la produce su páncreas. Todos tenemos insulina en este momento. Nuestro páncreas la produce. Pero cuando el doctor la pone es porque la suya no funciona bien. Cuando el doctor le dice, tenga su inyección de insulina, le toca ponerse tantas unidades, aprenda a chuzarse acá y póngase la insulina. Es porque la suya, la insulina, no ha funcionado. Hay otros tipos de diabetes, la tipo 1 que es diferente, no voy a hablar de ello. Pero la diabetes más frecuente, que se llama mellitus tipo 2 pues es eso, una historia. Inicialmente uno tuvo unas alteraciones o posiblemente factores de la herencia de la familia, posiblemente, pero pues hubo malos hábitos, obesidad, resistencia a la insulina, alertas tempranas que yo no le hice caso o que yo no las entendí, no las supe identificar y aparece la enfermedad. Tener ese factor de riesgo implica aumento del riesgo cardiovascular, mi querido equipo. Hipertensión. O sea, la hipertensión no le produce cara roja,
ni le produce calor en la cara, ni le produce dolor de cabeza ni mareos. Es un mito. La hipertensión suele ser silenciosa. Es un gran enemigo, así lo llamamos en medicina, un enemigo silencioso. Porque usted puede ser hipertenso sin saberlo, nunca le ha pasado nada. Solamente va a una cita, le toman su tensión, pues un tensiómetro, y le dicen, ve, tiene la tensión elevada. Chequeíto, mañana, a la misma hora, por la noche, regístrela y vuelva. Y usted lleva las cifras y dicen, sí, ha estado la tensión muy elevada. Vamos a monitorear o vamos ya a poner un tratamiento, hagamos unos exámenes y lo clasifican como hipertenso, ¿no? Ningún hipertenso se diagnostica solo una sola vez, una sola cifra tensional, sino que se hace un monitoreo primero y una serie de exámenes para poderlo clasificar. Pero la hipertensión más común, hay muchos tipos. Por ejemplo, hay una que es del embarazo. No voy a hablar de ello. Por ejemplo, los niños tienen hipertensión a veces por algunos temas renales y coartaciones y cosas arteriales, renales. Otro tema. La más común se llama esencial, hipertensión arterial esencial, enemigo silencioso. No hay ninguna manifestación en la persona, simplemente las cifras elevadas en la tensión. La mayoría de la gente se da cuenta por una urgencia hipertensiva, que es diferente. La urgencia hipertensiva es porque tuvo un dolor de cabeza intensísimo. Sí, porque pues una arteria por allá estaba a punto de estallarse prácticamente, o porque tuvo un dolor cardíaco. Y entonces fue a la consulta de urgencia y le dijeron, ve, tiene una emergencia hipertensiva. Y entonces a mucha gente le toca diagnosticarse en ese estadio y ya eso es grave. No queremos que eso ocurra, por eso hay que ir con el doctor a un chequeíto, por favor, de su tensión arterial. Todos deberían saber cuánto es su tensión hoy. Todos deberíamos saberlo. Y por último, de esta listita, porque hay más factores que no traje acá, pero traje los más relevantes, pues el sobrepeso. Sin lugar a dudas, tener más peso del que debería ser para mi estatura, puede que yo sea muy pesado, pero por gran cantidad de masa muscular, que hay gente que tiene gran cantidad de masa muscular porque es muy juiciosa en el ejercicio y le gusta estar así. ¿Cierto? Puede que tenga un gran peso, pero la mayoría de la gente, la normal, la que tiene una vida que no es un deportista de ese nivel, no podría estar excedida de acuerdo a su estatura. Y eso se mide a través del peso y la estatura, se llama índice de masa corporal. Y pues la mayoría de las veces ese sobrepeso obedece a grasa, ¿no? Grasa corporal. Y esa grasa se deposita en la barriga en los hombres y se deposita en grasa en los senos en las mujeres o en grasa en la cola en las mujeres y en los hombres en la barriga. Ahí se nos deposita. Entonces yo tengo que meterme en el rango adecuado de mi peso. Todos estos que puse en esta lista, equipo, son factores de riesgo que yo puedo quitar. Yo quito mi factor de riesgo. Si yo los quito, no tengo más probabilidad, tengo poquita probabilidad. Me quedan los otros que yo ya les dije no podría controlar. Y pues eso disminuiría la probabilidad de que yo muera o enferme del corazón o del cerebro, de un accidente vascular cerebral o de un accidente coronario, Dios no lo quiera. Bien, entonces a trabajar estos factores de riesgo. Ahora bien, resulta, voy a dejar de compartir un momento. Quiero verlos a ustedes. Eso, mire, por acá muy juiciosos. Janet nos escribió en la cajita del chat. Gracias, Janet. Sí, Janet, gracias. La carga laboral para la pregunta que les hacía el estrés. Muy bien, gracias por tu aporte. Y ya te voy sondeando la otra comentario que hiciste para mirar el tema de la diabetes familiar y todo eso. Ya lo revisamos, ¿vale? Un poquito. Pero quiero contarles lo siguiente. Resulta que hoy en día la tecnología, la ciencia, los estudios nos permiten decir, John, mire, usted tiene tal edad, 44. ¿Usted fuma? No. ¿Usted es hipertenso? No. ¿Usted es diabético? No. ¿Tiene antecedentes especiales? ¿Medicamentos? Sí o no. Uno responde una serie de cosas. Venga, lo mido. Su barriga está muy grande, está muy chiquita. Venga, lo peso. Venga, le mido la estatura. Y esos parámetros que tienen que ver con cosas antropométricas de mi condición física y además de laboratorios. Entonces me hacen laboratorios, me toman una muestra y me llevan colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, azúcar.
glicemia. Más los antecedentes lo llevan a unos modelos estadísticos de estudios, que hay bastantes y muy interesantes, y además de larga data, que nos arrojan la medición específica del riesgo cardiovascular. Hoy a John, a Diana, a Paola, a Tatiana, a Ingrid, a Jimena, a Constanza, a todos nos podrían medir el riesgo cardiovascular específicamente. Les voy a decir cómo, miren, aquí les voy a contar. Entonces ustedes van a una consulta, porque pues la mayoría de las veces uno necesita un asesor, que es el médico, pero si quieren lo pueden hacer a través de aplicaciones. La tecnología lo permite. Usted puede buscar en su celular, en su tienda de las aplicaciones, calculadoras del riesgo cardiovascular. Yo puse calculadora y puse este nombre en mi buscador porque es un estudio de un pueblo en Estados Unidos que llevaba muchos años estudiando hace toda la población de ese pueblo, casi toda la población, desde niños hasta viejitos, hasta que se muere y se va viendo qué comen, qué no comen, qué si tienen hipertenso, muchos parámetros para poder concluir qué tiene asociación con los riesgos cardiovasculares. Es un estudio interesantísimo que le ha aportado mucho al mundo, pero hay otros estudios en Europa, en otros lugares. Entonces es muy, muy frecuente y hay muchas, miren aquí, muchas calculadoras. Entonces abrí una, cualquiera. Ve, esta, mira, esta es de México. Entonces, esta. Voy a abrir esto. Entonces, a uno, esta calculadora, hay varias formas. Ustedes pueden descargarlas gratis en sus aplicaciones. Creo que hay unos celulares que ya tienen unas aplicaciones de salud que se aproxima a esto, ¿cierto? Ustedes pueden ver allí. Pero miren lo siguiente, para que me comprendan. Esta herramienta está basada en Framingham. Dice aquí, porque yo puse esa búsqueda. Y me dice, va a medirle el riesgo a 10 años. ¿Qué tanta probabilidad, ojo a la palabra, probabilidad de sufrir un infarto, en este caso, usted tiene en los próximos 10 años? Y miren las preguntas. Equipo, ¿están viendo todos acá la pantalla? ¿Cierto que sí? Estoy proyectando una página, no, no me había verificado. Estoy proyectando una página de la internet, ¿sí? Sí, señor. Todos van. Bien, perfecto. Entonces miren la pregunta. ¿Hombre o mujer? Voy a poner que yo soy mujer. Ok. Femenino. Femenino. Y me dice edad. Voy a poner a alguien de 60 años. Voy a poner 60. Una mujer de 60. Y voy a poner presión arterial. La voy a poner muy mal. Voy a poner que es hipertensa. Lo normal es 120/80. Se mide en milímetros de mercurio. Por encima de esa cifra es alto. Y hay que clasificar. Voy a ponerle 150. Me está pidiendo que ponga uno de los dos parámetros, la sistólica, la presión de contracción del corazón, representada en las arterias. Para que me entiendan es cuánta presión tienen esas arterias. Voy a ponerla muy alta. 150 es un valor elevado. 150. Me dice tratamiento para la hipertensión. Voy a poner que sí, pues porque poner esa cifra debería alguien estar tratado. Voy a poner que es fumador. Voy a poner que es diabético y voy a poner el HDL, es el colesterol bueno. Entonces lo voy a poner bajito porque como es el bueno, voy a poner un parámetro malo. Entonces lo voy a poner en 30. Esto es bajito. El colesterol bueno debería ser para una mujer por encima de 50 óptimo. Y voy a poner colesterol total, este es el colesterol total, muy alto. Lo normal es 200, voy a ponerle 250, es muy alto. Es muy alto. Entonces, ¿qué hice yo aquí en este ejemplo, mi querido equipo? Estoy poniendo los factores de riesgo de manera indirecta en una calculadora. Tiene que puse edad. Aquí no me preguntan muchos otros parámetros, pero hay unas calculadoras que preguntan más cosas, más cosas. Es una calculadora sencilla, no es para la población general. Pero miren, puse que era mujer de 60, o sea, la puse ya mayor, hipertensa, diabética, con tratamiento y fumadora y con un colesterol malo, muy alto y un colesterol bueno, muy bajito. Y le voy a decir que por favor me calcule. ¿Qué estoy calculando? El riesgo, la probabilidad. Recuerden que estoy calculando la probabilidad. Me dice, calcule. Calculo y me dice, vea, usted tiene 60, pero su corazón parece del de 80 y tiene un riesgo cardiovascular de 30%. ¿Qué significa un riesgo cardiovascular de 30% en este ejemplo? Significa que tiene 30 en 100. O sea, 30 boletos de 100. 30, imagina una rifa de 100 boletos y usted tiene 30.
casi que si con esa probabilidad tan alta, casi que puede ganar la rifa, ¿no? En este caso, la rifa es mala. 30% en los siguientes 10 años de morirse de un infarto, es lo que está diciendo esta calculadora. Bien, entonces voy a cambiar unos parámetros. Voy a cambiar unos parámetros. Voy a poner la normotensa. Voy a poner que tiene 110. La edad no la voy a cambiar. Para sí que es la misma persona, pero ya mejoró su tensión. No es hipertensa y no tiene tratamiento. No fuma. No es diabética. Su HDL está buenísimo en 60, voy a ponerlo. Y su colesterol está perfecto, ¿no? 180 por debajo de 200. Y miren que con solo eso, la edad de 60. Pero con cambiarle esos parámetros, he puesto a esta persona en un riesgo, en un corazón de 42 años. Tiene 60, pero su corazón es el de una chica de 42. Y su riesgo bajó a 2,8%. Entonces tiene los riesgos propios de la edad. Si yo le pusiera a esta persona que tiene 30 añitos, el riesgo es cero. ¿Sí ven? ¿Qué quiero yo decirles? Primero, que todos ustedes podrían calcular específicamente la probabilidad de un evento coronario en los próximos 10 años, con lo que la ciencia nos permite. Eso es una manera, es una aproximación, sin lugar a dudas. Y si se dieron cuenta, miren los parámetros, casi todos los puedo cambiar. Entonces, si ustedes tienen 3 o más de estos, por favor, es hora de cambiar, porque lo que están teniendo son muchas probabilidades de enfermar en los próximos 10 años. Probabilidades, ojo, que puede que no pase. Dios quiera que no pase, pero son probabilidades, probabilidades, una lotería. Pues hay una estadística que la sustenta, ¿cierto? Entonces miren que sí es posible mejorar la condición cardíaca. Ahora bien, eso es una manera. Pero resulta que hoy hay ciencia alrededor del tema. Usted va con un cardiólogo y el cardiólogo le dice, le voy a medir la coronaria. Entonces él le manda unos exámenes especiales de la coronaria, unas técnicas especiales que se hacen con imágenes, cosas, y miden el grosor de su coronaria y le puede definir si usted tiene factor de riesgo. Normalmente se hace con las personas que tienen factores, por ejemplo, esas personas que hacen ejercicio, no fuman, comen todo perfecto, pero su colesterol sigue siendo elevado. Entonces el doctor le hace estudios hormonales y decide estudiar su edad coronaria, su característica de riesgo coronario, con unas técnicas diferentes, pero pues eso ya es un asesor. Si cualquiera de ustedes, Dios no lo quiera, les diera un riesgo cardiovascular por encima del 30%, tienen que ir con el cardiólogo porque hay que hacer una prueba de esfuerzo para mirar la coronaria, para mirar cómo está su corazón. Bien, equipo. A ver, manitos arriba, preguntas, comentarios o dudas, por favor, hasta ahora. Que si comparto, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Es una forma, pero les digo, ustedes pues voy a copiarle de una vez Yunani para que no se me vaya a escapar. Es una calculadora. Hay una de la OMS. Que también la voy a poner de una vez acá. ¿Qué quiero yo con esto? No se trata de que se asusten, no. La idea es que entendamos que nosotros tenemos que hacer cambios en nuestra vida, porque pues si no, pues estamos teniendo más probabilidades. Y si ustedes tienen factor de riesgo, pues hay que cambiar, ¿vale? Hay que cambiar. ¿Cómo cambiar? Ustedes lo saben. Eso sí, ustedes lo conocen muy bien. Miren la estrategia equipo para cambiar. Entonces, aquí en esta diapositiva, y aquí yo puse, bueno, aquí, esa otra, mire, de la Organización Mundial de la Salud, otra calculadora, en el enlace, en la presentación que ya yo les compartí a través de Yurani está este enlace, también pueden usarla. Esa calculadora parecida, es muy parecida. Miren, entonces, yo mido un riesgo cardiovascular, probabilidad, probabilidad. Quiere decir que eso vaya a suceder, pero tiene una probabilidad.
Entonces, miren, otros temas antropométricos. Si yo tengo una barriga, hombre, más de 102 centímetros, tengo riesgo. Si es una mujer y tiene más de 88 de barriguita, medida con la cinta métrica a nivel del ombligo, ¿cierto? Pues puedo ser muy gordito y mi ombligo pues está más abajito a través del ombligo. Entonces ese perímetro me pone en riesgo, esas medidas me ponen en riesgo. Es subjetivo, más subjetiva la calculadora, es una manera general de medir el riesgo. Si yo tengo una relación cintura-cadera, me mido la barriguita, me mido la cadera es ahí antes de que se presente el huesito, es, pantalón descaderado ahí en esa parte donde se mide la cadera, ¿cierto? La cintura, perdón, y la cadera pues es más ancho, el hueso. La relación cintura-cadera, cintura-cadera, cintura-cadera. No puede ser en hombres mayor de 1 ni en mujeres mayor de 0,8, un parámetro general. Si está uno muy gordito, pues entonces esto le da un imbalance. Los triglicéridos, que hoy en día se entienden como un parámetro muy importante. Los triglicéridos no se producen por consumir grasa, sino por consumir azúcares. Se elevan los triglicéridos. Tenemos triglicéridos, ácidos grasos circulando en nuestro cuerpo, entre esos los triglicéridos, y eso es una forma, pero se elevan cuando yo como mucho azúcar. Entonces los triglicéridos no pueden estar por encima de 150 ni en hombres ni en mujeres. Hay gente que uno encuentra con 500 de triglicéridos, 600 de triglicéridos, una bomba de tiempo eso. Por favor, hay que chequear eso, revisar eso. Colesterol HDL, colesterol bueno, que está en donde ustedes saben que está. Todo el mundo dice aguacate, aguacate, frutos secos, sin sal, sin chocolate, ¿no? Frutos secos, maní, almendras, pescado, pescado, por favor, mucho pescado, asado, ¿no? Frito, cosas de eso. Entonces le permite a usted tomar grasas saludables, ¿no? Aceite de oliva, la mejor fuente, tal vez una de las más fáciles en el mercado. Aceite de oliva, virgen o extra virgen. Eso significa que para que esa familia productora de ese aceite pusiera ese aceite en ese envase, cogió el fruto del olivo, la oliva, y no la calentó, solamente la comprimió con una prensa y sacó el aceite en agua y luego separó el agua y lo filtró y lo puso en un frasco con un color ámbar o oscuro, porque el aceite de oliva, si no va en un frasco oscuro, se cambia la configuración. Y yo me lo como, ese aceite de oliva en una ensaladita, en la pasta encima, en el pescado, el chorrito puesto en la comida, y no lo uso para calentarlo, porque si usted calienta el aceite de oliva en la paila, ya cambia la configuración. Entonces, esa es una buena fuente de colesterol bueno. El colesterol bueno, a diferencia del otro, tiene que estar alto. Entonces, aquí este parámetro es al revés, por encima de ideal, ideal para los dos, hombres y mujeres, por encima de 60, sería genialísimo. Rango medio, rango bajo, apenas a ras, 40 y 50 para mujeres. A partir de ese colesterol bueno se van a producir las hormonas que uno necesita en el cuerpo. ¿Consumir grasa es necesario en la alimentación? La respuesta es sí, pero saludables. ¿Consumir azúcar es necesario en la alimentación? La respuesta es sí. Se necesitan carbohidratos, pero no en excesos. ¿Vale? Entonces, para que vayamos comprendiendo. Presión arterial no puede estar por encima de 120/80. El parámetro máximo aceptable es 135, 130/85. Ya sería la clasificación de la hipertensión. Y el azúcar no puede estar por encima de 110. Lo ideal es no tenerla por encima de 100 en ayunas. En ayunas, 100. Por encima, este ya es un nivel casi de diagnóstico de diabetes. Para diagnosticar la diabetes se hace un retest con unas indicaciones, una nueva prueba. Bien, entonces estos parámetros para tenerlos en cuenta y aquí los resumo. Esto es lo ideal. Todos no deberíamos fumar ni vapear. Todos no deberíamos ser diabéticos ni o tener la diabetes controlada. Todos deberíamos ser normotensos y no en ningún grado de hipertensión. Todos deberíamos estar en un índice de masa corporal normal y no en obesidad, en sobrepeso, en obesidad mórbida. Todos deberíamos tener un colesterol por debajo de 200. Todos deberíamos tener un HDL muy elevado, bueno, por encima de 60.
El LDL es el colesterol malo y este rango depende de los parámetros, otros parámetros que uno tenga. El doctor le va a fijar el límite, la meta, que eso se pone una meta. Es diferente el LDL, perdón, el LDL, colesterol malo, para un diabético, para un gordito, para un sedentario, para un hipertenso, para el que tiene una enfermedad autoinmune. Es diferente. Pero lo ideal sería por debajo de 100. Lo ideal. Y los triglicéridos no pueden estar por encima de 150. Esto que puse en verde es lo normal. De pronto alguien de acá tenga el colesterol un poquito alto. De pronto alguien de aquí tenga los triglicéridos elevaditos o muy elevaditos. Entonces tiene que comprender que tiene que hacer acciones para mejorar. Esa es la idea. Y ya es ahora que debemos hacerlo. Y la estrategia ustedes la conocen. Aquí está resumida en 10 pasos o en 10 temas, mejor. No pasos porque todo se mezcla. Hay que hacer ejercicio, por favor. 30 minutos al día es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, un ejercicio cardiovascular, además que le permita a uno tener un poquito de masa muscular para que la insulina trabaje bien, recuerden eso. El que tiene masita muscular, la insulina trabaja bien. Miren que el diabético, cuando se va ganando esos problemas de resistencia a la insulina, la fase inicial, la prediabetes popularmente, la persona reemplaza el músculo por grasa, entonces pierde músculo y gana grasa. Y al perder el músculo, la insulina trabaja mal. Esa es la fase. Entonces necesitamos volver a recuperar musculito del ejercicio, por favor. No fumar, manejar el estrés, ya dijimos las técnicas, nos escribían aquí nuestras compañeras el trabajo, tránsito, ¿cierto? Bueno, hay muchos factores de riesgo. El estrés, manejarlo de una manera. La dieta, el sobrepeso, la atención arterial, la diabetes. Si ustedes tienen la pregunta que me hacía nuestra compañera, si hay algún antecedente familiar de diabetes, yo tengo probabilidad más que la población que no tiene. Pero yo puedo no ganarme la diabetes con las demás formas, el ejercicio y la alimentación saludable. Entonces sí, es cierto, hay un factor de riesgo, pero yo puedo romper eso a través de la alimentación adecuada, a través del ejercicio, que es básicamente casi todo recae en la alimentación y ejercicio, pero hay otras cosas, ¿no? El control del colesterol, no puede uno saber con una visión de alguien viéndole los ojos. Bueno, hay algunos parámetros que uno como médico sabe que se le pueden, que pueden dar indicios de alteraciones de ciertos niveles de colesterol en los ojos, en el borde de los ojos, en el borde del iris. Pero pues realmente lo importante y lo necesario es medirlo en sangre, ¿no? Entonces, tomar unas muestras de laboratorio. Si a alguien de aquí no le han hecho muestras de laboratorio en el último año, vaya al doctor. Dígale, vaya bien. No lleve más temas, sino que está bien, doctor. Vine porque estoy bien. Y yo quiero que usted me chequee, me mande glicemia, me mande colesterol, míreme la tiroides, míreme la citología, míreme la mamografía, míreme el examen prostático, el antígeno, míreme. Preventiva, eso es chequear la salud y pues llevar una vida sana. Me agrada que me hayan invitado a este tema, porque eso es llevar una vida sana. La empresa se preocupa por eso, ¿no? La organización, Yurani, la alta gerencia, todos ustedes están metidos en el cuento. Esperamos que así sea y que se lleven este mensaje y ahora lleguen a decir, ve, hoy me dijeron que uno podía mirar el riesgo cardiovascular y se pongan curiosos, porque eso se trata. Y entonces investiguen, revisen. El acceso a la información está allí. Ustedes pueden ver, la próxima consulta le dicen al doctor, doctor, venga, a mí me dijeron que había una calculadora, ¿cómo es ese cuento? Deje saber, por favor, míramelo, yo quiero saber cómo estoy, qué tengo que hacer si me da alto. Porque es mejor ahorita que a uno le diagnostiquen cuando no le ha pasado nada y le digan tiene probabilidad, bájela, a que le digan no, ya llegó infartado, ni modo, porque ahí ya hay un tema en desventaja de ese escenario. Entonces, bien, mi querido equipo, esa era nuestra actividad del día de hoy. Aquí vuelvo nuevamente a compartir la calculadora y que no se me vaya a olvidar el enlace, perdón, ya les vuelvo a compartir el enlace de asistencia. Quiero escucharlos. Si hay preguntas, dudas, comentarios, por favor, estoy atento. No hay ninguna manito levantada ni tampoco hay preguntas
En la cajita, lo de la diabetes que nos preguntaba nuestro compañero Rafael y aquí arribita Janet. Perdón, Rafael tiene otra pregunta, creo que sí, me la estoy saltando. Ah, bueno, no, no, Rafael. La ingesta de azúcares, mire, es que los carbohidratos, esa es una excelente pregunta, Rafael. No dice que si solo los azúcares. Los azúcares son carbohidratos. Ojo, azúcar es azúcar blanca, azúcar morena, panela, todo eso son calorías. Eso no hay diferencia en que es que esa azúcar morena, a mí me dijeron que esa era azúcar mejor, que eso es panela, que es saludable. Es igual. Y yo no estoy diciendo que no coman panela, no, claro, que hay que incentivar la producción nacional y la venta de la panelita, por supuesto que sí, pero los excesos son el problema. Y los carbohidratos están en los almidones, el arroz, la papa, la yuca, que hace parte de nuestra dieta. Yo no estoy diciendo que no comamos eso, hay que comerlo, pero los excesos, el helado, hay que comerlo, pero los excesos, el problema son los excesos. Ahora, si yo me como el helado, mi comida copiosa con carbohidratos, papa, yuca, cierto, pues entonces yo tengo que quemar esas calorías con el ejercicio. Ese es el balance. Pero pues yo sabiamente digo, bueno, yo sé que son los carbohidratos, voy a tener uno en mi comida, voy a comer más ensalada, más proteína y hago un balance y empiezo a jugar un poquito con ese tema del balance nutricional. Si tengo dudas, me voy con un nutricionista que me asesore y me haga una tabla nutricional y me diga cuántas son las calorías y me precise cuál es mi dieta recomendada y entonces me pongo muy juicioso, hago un balance. Si como muchas calorías, entonces hago ejercicio, ¿cierto? Ese es el balance. Ese es el balance, evito los excesos. Yo necesito azúcares para mi cuerpo, claro que sí. Yo necesito grasas para mi cuerpo, ya dimos que sí. Se necesita, el cuerpo necesita vitaminas, minerales, antioxidantes, todo. Entonces, todo está en la alimentación y no se trata de prohibir, se trata de entender los balances. Entonces, Rafael, gracias por esa pregunta, no solo por los azúcares. La diabetes empieza a presentarse porque mi insulina no encuentra dónde trabajar de forma adecuada. El músculo que se fue reemplazando, el músculo fue reemplazando la grasa, fue reemplazando el músculo. Mi músculo no está presente, entonces yo empiezo a tener un imbalance en la insulina, una insulina floja, una insulina perezosa, una insulina que no trabaja bien y entonces aparece la diabetes. ¿Cómo llegué yo a perder esa grasa, ese musculito y cambiarla por grasa? Por los imbalances en las calorías, porque mi cuerpo yo le estoy dando de más y mi cuerpo dice, "Ve, guardémoslo. Si me está dando de más, yo lo voy a depositar porque quién sabe, de pronto mañana no hay que comer". Él piensa así, como los osos polares, comen mucho para guardarse. Entonces nuestro cuerpo dice, me está dando mucha caloría, guardémosla, pongámosla en forma de grasa y miren, en la papada, en la barriga, en la cola, en los senos, en las arterias, y ahí es el problema, la grasa. Bien, entonces, no es solamente azúcares, carbohidratos en general y los imbalances. Bien, entonces se puede comer azúcares muchas, pero con ejercicio para que haya un balance, Rafael y equipo. Bueno, Rafael, monosacáridos, sí, sí, todos estos azúcares son estructuras moleculares, los almidones, por ejemplo, estructuras moleculares de grandes azúcares, el cuerpo, las enzimas de la saliva las van a degradar, ¿cierto? Y se van a absorber al final de cuentas a nuestro cuerpo en la célula, lo que va a llegar es la glucosa, que es la fuente de energía, una de las fuentes, la otra es el oxígeno que respiramos. Y entre el oxígeno y la glucosa que llega a nuestro cuerpo se genera el ATP, que es la energía de la célula para la vida, que Rafael nos ponía aquí. Muy bien, Rafael. Gracias por la intervención. Gustavo dice, ¿el consumo de café en exceso tiene efectos negativos a corto plazo? Bueno, hay una recomendación de no más de 200 miligramos de café en el día, que eso son como unas 6 tazas grandes de café. Si alguien toma más de 6 tazas grandes de café, entonces puede estar excediendo el café, la cafeína. Pero ojo al dato, porque también hay estudios que dicen que el cafecito, bajo unas dosis no elevadas, da beneficios, ¿no? La cafeína es un estimulante, es una droga estimulante del sistema nervioso central, pero pues no genera mayores complicaciones, ¿cierto? Café, el problema del café es que la gente lo endulza, es una mala cultura, el café no se endulza.
Si usted está teniendo que endulzar el café, yo creo que está comprando café malo. Y en eso el país ha venido avanzando, yo me he dado cuenta. Entonces la gente ya habla de cafés especiales y entonces compran café y ya no se endulza, el café no se endulza. Si usted está poniendo el azúcar a su café, o se está dañando su café, o está comprando un café malo. Procure comprar un buen café, café de verdad, café bueno, que en Colombia es la meca del buen café. Entonces hay que adquirir buenos cafés, por favor. Yo soy consumidor de café. No excedo más de 4 tazas grandes. Las mías son así, mira. Viene por acá, ¿cierto? No quiere decir que ese es un ejemplo, no, no. El consumo de café, 4 tazas. Esta es la última, esta ya me la terminé hace como una hora. Hasta esta hora. Ya después no tomo más. Para que en la noche yo no tenga ningún problema. Cada uno reduce los excesos, más de 200. Las bebidas energizantes, muchas marcas, tienen cafeína en exceso y azúcares en exceso. Entonces, usted se toma una bebida energizante de la que venden en el semáforo o de la que venden en el almacén, son lo mismo. La única que una vale 1.500 y la otra vale 18.000 el fresquito. Entonces, es lo mismo. Entonces, tienen los mismos componentes. Pues hace lo mismo, entonces está teniendo una dosis elevada de café en su cuerpo, más azúcares, que es el problema del café. Muy buena pregunta, gracias aquí a Gustavo. La gente tiene el concepto de que no consumir azúcar no le pasa nada. No, los azúcares están en las pastas, en las harinas, en el pan, ¿cierto? Los carbohidratos están en eso. En la papa, en la yuca, en el arroz, muy propio de nuestra dieta. Los edulcorantes, bueno, los edulcorantes son otro tema, Rafa. Los edulcorantes, algunos naturales, otros artificiales. Ya hay algunos que producen, está establecido que producen cáncer, ¿no? Algunos. Entonces, colorantes, edulcorantes, sabores artificiales, hoy vienen, cada día ya nos vienen prohibiendo algunos de esos. Por eso los refrescos. Diferente, por ejemplo, bien, les voy a poner un ejemplo. Diferente comerse un azúcar de una fruta. Es fructosa, es azúcar, ¿no? Usted se come una manzana y ahí está comiendo azúcares. Y son altas las cantidades de azúcar, es fructosa, pero también come fibra. Si toma una gaseosa, pues está tomando fibra, perdón, azúcares, pero no hay nada de fibra ni hay ningún otro valor, solamente azúcar y agua y color, colorante. Entonces a eso se le llaman calorías muertas o calorías o alimentos con cero valor nutricional. Entonces ahí está un balance, ¿no? Yo me puedo tomar la gaseosa, pero pues yo tengo que entender eso. Usted comienza a comprender mejor ese tema. Yo sé que sabe. Hoy las redes nos han ayudado, mucha gente que habla muchas cosas. Hay mucha información también que puede ser engañosa, que hay que tener cuidado. Bien, equipo, muy buenas preguntas, muchas gracias. Más preguntas y si no, pues vamos finalizando nuestra sesión, agradeciéndoles a todos por la participación, invitándolos a que no olviden el registro de la asistencia y tenemos una sesión más programada, no recuerdo ahora la fecha, pero tenemos por ahí una sesión más programada con ustedes y para hablar de otros temas. Muchas gracias a todos. Espero haya sido de provecho y nos vemos luego. Compañeros, no olvidemos diligenciar la asistencia y la evaluación que está en el chat, por favor. Doctor, muchas gracias por la información. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego. Gracias, buena tarde. Gracias.